Las lecturas que nos presenta la palabra de Dios en este domingo son una invitación a que en la vida adoptemos actitudes de humildad y nos comportemos como la gente sencilla, renunciando a la arrogancia, la altivez y la prepotencia. La llamada que nos hacía la lectura sapiencial era explícita. En tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Y también, hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios. Y a continuación, hace una reflexión muy interesante para nuestra consideración. Que Dios revela sus secretos a los humildes. En efecto, el propio Jesús en el Evangelio da gracias al Padre porque has revelado estas cosas a la gente sencilla y se las has ocultado a los sabios y entendidos. Pues sí, solo tenemos que mirar un poco lo que nos rodea y nos daremos cuenta de que cuanto más sabe una persona sobre Dios, más sencillo se comporta y más humilde se presenta. El conocimiento de Dios lleva a la humildad, porque conforme nos adentramos en Él, más cuenta nos damos de nuestra pequeñez y más consideración tenemos hacia los demás, en los cuales vemos a los hijos amados de Dios, a la humanidad creada por Él, a los que habrán de recibir como nosotros la misericordia de Dios para llevarlos a su reino. Por el contrario, el que es arrogante y desprecia a los demás es que sabe muy poco sobre Dios. Lo más probable es que tenga algunas ideas intelectuales, históricas, literarias sobre Él, pero la verdad es que no tiene con Él un trato muy cercano. Ellos son los sabios y entendidos de este mundo, aquellos a los que Dios no se revela. Pues el que tiene un trato personal continuado con el Señor se da cuenta enseguida de que la humildad y la sencillez le acercan más a Él, y eso se trasluce de cara a los demás. Y es que quien intima mucho con Dios deja ver, aun sin saberlo, la presencia de Dios en su trato con los demás, y Dios se manifiesta en la sencillez y en la humildad. El pasaje evangélico de Lucas sitúa a Jesús invitado a comer en la casa de uno de los principales fariseos. Hay algunos que están invitados con él y hay otros que no lo están y que espían la escena desde fuera. Y Jesús observa que hay rivalidad para ocupar los puestos más próximos a él y al anfitrión, y es entonces cuando pone estas dos parábolas sobre los banquetes. La enseñanza es bastante lógica y fácil de entender. Desde abajo se puede subir, pero desde arriba se puede bajar. Así que si el anfitrión de un banquete tiene que corregir el puesto que has ocupado, es preferible que deba hacerlo hacia arriba, pues te hará quedar mejor que si lo corrige hacia abajo. Y por eso es mejor situarse en los puestos de abajo, para poder subir. La otra situación en la que Jesús se fija en el contexto del banquete es la de la correspondencia, es decir, que cuando invitamos a un banquete solemos invitar a gente que puede correspondernos, invitándonos también a nosotros. En estos tiempos en que los novios suelen casarse tarde, vemos claramente que los que asisten invitados a su boda son quienes antes les han invitado a sus bodas, es decir, que se da como un intercambio de favores, un intercambio de regalos. Yo pongo para ti porque tú has puesto antes para mí. Y pongo para ti para que cuando llegue el momento tú me correspondas poniendo para mí. Y entonces, ¿qué pasa con los que no pueden corresponder? ¿Nadie los invitará nunca? Y Jesús nos pide que hagamos las cosas con desinterés, no por recibir beneficios a cambio. Y nos acordemos también de los pobres, de los que no pueden corresponder.